Vamos ahora con la parte gorda, los objetos de combate. Los objetos propiamente que lo que hacen es cambiar el comportamiento de los pokés de algún modo, o de las propiedades de los pokés en combate. Ahora viene la parte gordi. La parte gordi de verdad. Son un montón, son un montonazo. Vamos a ir poco a poco, ¿vale? Vamos a ir poquito a poco. Tenemos en primer lugar, yo creo que el objeto equipable de combate por excelencia a lo largo de las generaciones. Es raro no ver un equipo que alguno de sus pokés no tenga este objeto, que son los restos. De hecho, en algunas generaciones los restos valen para cualquier poké. Es el mejor objeto equipable en ciertas generaciones de Pokémon. Y a día de hoy, en novena generación, muchísimos pokés se benefician de este efecto. Los restos, o leftovers en inglés, básicamente lo que hacen es que al final de cada turno, tu Pokémon, el Pokémon que los lleva, se sana un 16avo de su vida máxima. Una 16ava parte, ¿vale? Entonces esto, combinado con otro tipo de sanaciones, combinado con el movimiento protección, o simplemente combinado con unas buenas defensas, o tal, le ayuda al Pokémon a tener un montón de sustain. Se usan tanto en singles como en VGC, un montón. Vamos pues con los siguientes objetos, que quizás son los que más presencia competitiva tienen muchísima importancia, y los tres van atados de la mano. Vamos a empezar por la cinta elección, la Choice Band, famosísima Choice Band. La mecánica es muy sencilla. Lo que hace es que multiplica el ataque del Poké que la lleva en 1.5, es decir, le aumenta el ataque un 50%, pero te encierra en el primer movimiento que ejecutas. Es decir, tú entras al combate, puedes seleccionar uno de los 4 movimientos que sabe el Pokémon, pero en el turno siguiente solamente vas a poder ejecutar ese movimiento, no puedes cambiar. A favor tienes, pues, que te ves aumentado el ataque un 50%. Es una auténtica barbaridad. O sea, es uno de los mejores objetos competitivos, junto con sus hermanitas, el pañuelo elección o Choice Scarf, que hace lo mismo, pero en vez de aumentar el ataque, aumenta la velocidad, y las gafas elección o Choice Specs, que lo que hacen es aumentar el ataque especial. Con la misma contrapartida, te deja encerrado en el primer movimiento que ejecutes. Por lo tanto, no uséis estos objetos en Pokémon que dependan de movimientos de estado. No uséis este objeto en un Pokémon al que le ponéis protección. Porque si hacéis protección, está muy bien, no te van a hacer daño el primer turno, pero luego solamente vas a poder hacer protección, no vas a poder atacar. No uséis estos objetos en un Pokémon que tenga un movimiento que se bustee. Solamente se me ocurre una excepción de movimiento de estado que convea muy bien con esos objetos, y es truco. Porque con truco entras al combate, y si al Pokémon que tienes delante no le interesa tener este objeto, porque le interesa poder cambiar de movimiento porque juega es un Pokémon Support, por ejemplo, le metes uno de estos objetos y ¡pum! El bicho se queda, el rival se queda, ¡pum! Enganchado en el primer movimiento que ha ejecutado, y tú a partir de ahí tienes libertad de movimientos. Pero solamente se me ocurre Trick que entre bien con este Trick, o los que hacen lo mismo, como Switcher o así, ¿no? Nunca llevéis estos objetos en un Pokémon con protección, porque entonces una de dos: o solo vais a usar protección, o nunca vais a usar protección. Ambas cosas son malas. Es mejor llevarlo con movimientos de cobertura y siempre ofensivos, ¿vale? A no ser, pues se ve mucho, por ejemplo, en Rotom. En Rotom se ve un montón que se juega con Choice Scarf. De esa manera Rotom es un Pokémon bastante rápido, muy rápido de hecho. Y con Trick le puedes meter la Choice Scarf a un Ferrothorn, que tampoco le va a servir de nada, y lo dejas anclado. Si hace Leech Seed, pues solo te va a hacer Leech Seed. Si hace Iron Defense, solamente va a hacer Iron Defense. Y lo molestas muchísimo. El Rotom Wash de Luis lo tenía, por ejemplo. También se ha visto mucho en regulaciones anteriores en pokés muy ofensivos, como por ejemplo, y muy rápidos, como por ejemplo Espeon, o como por ejemplo Gengar. Espeon Gengar con Choice Scarf, para también jugar a Trick y poder inutilizar a algún rival, también se puede ver. Melenaleteo, en ese caso yo creo que incluso más que Scarf, Choice Specs, ¿no? Pero sí. En pokés ofensivos sirve muy bien. Y después pokés que cumplan un rol intermedio, ¿no? Goldengo, alguno se vio con Trick, sí. Landorus, pero Landorus no tiene Trick, ¿eh?
O sea, en Landorus es simplemente para ser más rápido que el rival y tal. Continuamos. Después de ver los objetos elección, los objetos choice, vamos con otro de los objetos más usados en Pokémon ofensivos, y es la vida esfera. La vida esfera, o Life Orb en inglés, lo que hace es, en este caso, multiplicar en 1.3 el daño, es decir, aumentar el daño un 30%, pero el Pokémon pierde una décima parte de sus PS máximos al atacar. Tened en cuenta, y fijaros que aquí no he dicho ataque ni ataque especial, he dicho daño, ¿vale? El daño. Es decir, la vida esfera, al contrario que la Choice Band o que la Choice Specs, aumenta el daño que infliges. Da igual que este sea especial o sea físico. De hecho, la vida esfera es una muy buena opción para atacantes mixtos, que tienen ataques especiales y ataques físicos, y tienen buena estadística especial y buena estadística física. Entonces, con esta vida esfera ven potenciados ambos tipos de daño, ¿no? Y vale, de objetos ofensivos pasamos a objetos defensivos. El chaleco asalto, el Assault Vest. El chaleco asalto es uno de los mejores objetos competitivos que ha parido la franquicia, sin duda. Y lo que hace es muy sencillo. Te aumenta la defensa especial de tu Pokémon un 50%, es decir, te la multiplica por 1.5, pero en contrapartida, este Pokémon no puede usar movimientos de estado, solo puede usar ataques. Da igual, especiales o físicos, eso da igual, pero no puedes usar movimientos de estado. En este caso no es que te quedes enganchado ni nada de eso, no, es que no los puedes usar, se te inutiliza, no los puedes seleccionar. Si los llevas aprendidos, no lo puedes usar en el combate. Ahora, el que te aumente 1.5 la defensa especial es una puta barbaridad. En el panorama competitivo actual, el rey del chaleco asalto es Iron Hands, ¿verdad? Porque Iron Hands tiene muchísima vida, muchísimo ataque, muchísima defensa física y flaquea un poquito, que tampoco la tiene mala, pero bueno, flaquea un poquito en la defensa especial, pero de esta manera también tiene muchísima defensa especial. Y es un Poké que tampoco te interesa que haga mucho movimiento de estado, no depende de bustearse, no depende de tal, lo llevas con movimientos ofensivos y a tomar por culo. Cobertura de lucha, o sea, stab de lucha, stab eléctrico, fake out y movimientos al gusto. Normalmente en este caso, por cómo es el meta, cobertura contra hadas, ¿no? Con Incineroar en VGC también es de lo mejorcito. En singles, Tyranitar es uno de los que más partido le saca a este objeto, porque Tyranitar, recordemos que es tipo roca, y tiene la habilidad que hace que cuando entra en el campo ponga la tormenta de arena. La tormenta de arena a los tipos roca les aumenta un 50% la defensa especial, y si encima lleva chaleco asalto, pues le aumenta otro 50% la defensa especial. De esta manera, y hemos hecho el cálculo alguna vez Krait y yo, Tyranitar, con su debilidad por 4, que tiene al tipo lucha, si tú metes a Tyranitar con defensa especial, en tormenta de arena y con chaleco asalto, Lucario con full ataque especial, que es el mejor atacante especial de tipo lucha, no es capaz de one-shotearlo de una... ¿cómo se llama? De una onda certera. Eso es una puta barbaridad. O sea, no lo mata. Y bueno, después este objeto es uno de estos objetos que te permiten experimentar muchísimo con él, ¿no? Un Poké que no sea meta, a lo mejor para ciertos panoramas, para ciertos combates, ciertos formatos, ciertos torneos en los que juguéis, podéis probar a poner este objeto en algunos Pokés que no son meta, pero gracias a esto se convierten en Pokés viables. Sobre todo Pokés bulkies, Pokés que a lo mejor tienen, pues eso, bastante vida, bastante defensa, pero no cojean un poquito en la defensa especial, pues con esto palías ese rollo negativo, ¿no? Siguiendo con los objetos defensivos tenemos el casco dentado. El casco dentado también se usa muchísimo, es muy buen objeto, Rocky Helmet en inglés, y lo que hace es que daña una sexta parte de los PS totales del rival cuando el Pokémon que lo lleva recibe un golpe, un movimiento de contacto, ¿vale? Ya más adelante, en otro tutorial, veremos qué movimientos son de contacto, bueno, qué es el movimiento de contacto y tal, y algunos de los ejemplos más famosos y tal. No tiene que ver con que sean físicos, hay movimientos físicos que no son de contacto, y hay movimientos especiales que sí son de contacto. La mayoría de los movimientos físicos son de contacto, muchísimos sí,
Vamos a decir al revés, la mayoría de los movimientos de contacto son físicos, para no liarnos, vamos a decir así. Hay algunas excepciones que son movimientos especiales, pero la mayoría de los movimientos de contacto son físicos. Eso no quiere decir que la mayoría de los movimientos físicos sean de contacto, no confundáis, ¿vale? Igualmente, casco dentado, muy buen objeto para Pokémon defensivos. Pokémon que se basan en aguantar mucho, con buenos stats defensivos, con buenos HP y tal, o incluso Pokés que tienen habilidades que de por sí ya devuelven daño, como es el caso de Ferrothorn con su Iron Barbs, pues con el casco dentado ve potenciado ese efecto, o Garchomp con su Rogue Skin, que pues es exactamente lo mismo, ¿no? Que al llevar casco dentado, si recibe un movimiento de contacto, castiga muchísimo al rival. Y de hecho vamos a ver que el hecho de que exista el casco dentado, en la siguiente parte de los objetos no consumibles de combate, vamos a ver que hay objetos creados única y exclusivamente para no verse afectados por este efecto. Seguimos con las botas gruesas, Heavy Duty Boots en inglés, ¿vale? El efecto a priori podría parecer un poco tontería, pero para algunos pokés es clave. Lo que hace es que te inmuniza contra las trampas del terreno. Ya hablaremos en otro tutorial de las trampas del terreno, pero bueno, resumiendo son las púas tóxicas, las púas y las trampas rocas. Básicamente son las que hay. Estas trampas lo que hacen es que cuando un Pokémon entra al campo y en el campo están estas trampas, reciben pues normalmente daño o un efecto y tal. Pero al tener estas botas equipadas, pues se inmunizan, no pasa nada. En este caso, es verdad que es un objeto muy específico para pokés muy específicos, pero para esos pokés específicos son clave. Por ejemplo, Pokémon voladores en el caso de que haya rocas, Pokémon muy blanditos en el caso de que haya púas, pero sobre todo sirven para las rocas. Las rocas lo que hacen es un daño de tipo roca, ¿vale? No como las púas que hacen daño neutral, normal. Las rocas al hacer daño tipo roca quiere decir que aplica efectividades y debilidades, o sea, efectividades y resistencias. Por lo tanto, pokés que el tipo roca le pegue por 4, como la combinación de fuego bicho o la combinación fuego volador, cuando hay rocas en el campo peligran muchísimo porque pueden recibir hasta un 50% de la vida máxima en forma de daño al entrar. Es el caso de Volcarona o el caso de Charizard, por ejemplo. En este caso, si Volcarona lleva las botas gruesas, puede entrar tranquilamente al campo aunque haya rocas porque no va a recibir daño. Y Charizard 3/4 de lo mismo. Pero no solamente se utiliza en caso de daños por 4. A los voladores sobre todo se usa muchísimo en Zapdos, en singles sobre todo, que es cuando se usan más las Entry Hazards, las trampas del terreno y tal. Pero en caso de Zapdos se usa mucho, en caso de Tornadus se usa mucho. Bueno, muchos pokés, sobre todo los que son débiles a roca. Pero es un objeto muy específico para pokés muy concretos, pero que se usa mucho en esos pokés. Es una opción siempre a tener en cuenta. Vamos con lo que decía antes Jeremith, que había la confusión ahí entre el cinturón negro, que recordemos que lo que hacía era potenciar un 20% los movimientos de tipo lucha, y que su dibujo se parece mucho al siguiente objeto de la lista, que es la cinta experto. ¿Vale? No confundáis estos dos objetos, ¿vale? Es verdad que el dibujo se parece mucho. No es igual del todo, pero se parece bastante. Simplemente diferenciar el nombre. Cinturón negro, pensad en karate o en cualquier arte marcial oriental, ¿no? El taekwondo o cosas así. Y ya os viene, hostia, tipo lucha. La cinta experto, expert belt en inglés, cinturón experto sería en inglés, lo que hace es aumentar un 20%, es decir, multiplicar en 1.2 los daños efectivos o super efectivos, ¿vale? Este objeto, no dentro de los que tenemos aquí, pues es un poquito menos usado, menos común, pero puede cubrir muy bien, sobre todo sirve para pokés que tengan muy buena variedad de movimientos, ¿no? Es verdad lo que dice Luis, el objeto en sí no es la divina papaya, pero en algunos pokés, sobre todo en formato singles, en dobles no se usa tanto, pero en formato singles, pokés que tengan muy buena variedad de movimientos, que puedan aprender movimientos de muchos tipos, por lo tanto tener muchas coberturas, a lo mejor sí les viene bien tener este objeto porque pueden hacer daños efectivos de manera más o menos fácil y ese daño efectivo pues se va a ver aumentado, no solamente va a doblar la potencia que tenga por ser efectivo, o cuadruplicarla en caso de ser súper efectivo, sino que encima va a quitar un 20% más. Seguimos con los objetos defensivos. La cinta experto la quería poner ahí, pues bueno, porque en singles aún tiene algo de cabida,
y tal. Pero bueno, otro objeto muy conocido por tener un efecto defensivo muy bueno, pero que no es aplicable para todos los pokés, es el mineral evolutivo, o la Eviolite, ¿no? La Eviolite en inglés. El efecto que hace es aumentar un 50% la defensa física y la defensa especial si el Pokémon que lo lleva aún puede evolucionar. Es decir, si no está en su última forma evolutiva. Como veis, el efecto que tiene es principalmente defensivo. Entonces, sobre todo, se va a usar en pokés de utilidad, en pokés de soporte, en pokés defensivos, en muros y tal. El ejemplo quizá más famoso sea el de Chansey. Chansey es un poké que evoluciona en Blissey, tiene muchísima vida, muchísima defensa especial y una defensa física un poquito cojita, pero si le pones este objeto, pues le aumentas aún más la defensa especial, le aumentas la defensa física y con la cantidad de vida que tiene se convierte en un muro bastante a tener en cuenta. Hay otros ejemplos como Dusclops, como Porygon 2, hay varios. Últimamente en la 9ª generación se ha visto a Deepling, que con mineral evolutivo pues la gente ha descubierto que hay programada una evolución, entonces el mineral evolutivo funciona en Deepling y Deepling con el mineral evolutivo se convierte en una cosa bastante a tener en cuenta. Porygon 2 va a ser una bestia en VGC, posiblemente. El mineral evolutivo, muy buen objeto defensivo en algunos pokés, ¿vale? Si queréis experimentar con este objeto, mi consejo es que simplemente tiréis de calculadora y miréis las estadísticas base en defensa y en defensa especial que tiene el poké evolucionado y la forma anterior a ese Pokémon. A la forma anterior le aumentáis, es decir, multiplicáis por 1.5 cada una de sus estadísticas y si el resultado es mayor al que tiene la forma evolucionada, entonces probablemente sea un buen usuario de mineral evolutivo, ¿vale? Funciona hasta funciona en Clefairy, por ejemplo. Clefable no tiene tantas defensas como Clefairy si ven aumentado sus stats defensivos un 50%. Clefairy defiende un poco mejor que Clefable. Entonces, incluso Clefairy con mineral evolutivo es una opción bastante válida que se ha visto en algún tipo de regulación competitiva y tal, muy concreta, pero es verdad que tal. Aparte, para dobles, Clefairy tiene una habilidad que ayuda mucho, Clefable no tanto, ¿no? Digamos que Clefable se usa más en singles, es muy buena, pero Clefairy en dobles puede apoyar mejor. Vamos con el siguiente objeto, que es uno, a mi forma de ver, de los mejores que hay. Lo que pasa que tiene que cumplir la función, que es el amuleto puro. Este no es puramente defensivo, pero sí que te protege, ¿no? Este tiene una función de protegerte contra ciertas movidas. El amuleto puro, o Clear Amulet en inglés, lo que hace es muy sencillo, y es que impide que otros Pokémon reduzcan las estadísticas del portador. Sencillito. Ahora sí, otros Pokémon, o sea, al Pokémon que lo lleva, puede ver reducidas sus estadísticas si es por algún efecto secundario de algún movimiento que él ejecuta o de una habilidad suya o algo así, ¿eh? Esto impide que otros Pokémon te reduzcan las estadísticas. Por ejemplo, lo llevo en un Pokémon y entra un Landorus rival al campo, que tiene la habilidad Intimidate, que normalmente lo que tendría que hacer es bajarme el ataque en un nivel, pero como yo llevo el amuleto puro, pues soy inmune a ese Intimidate. Lo mismo, está el típico Grimmsnarl que tiene última palabra, que lo que te hace es bajarte el ataque y el ataque especial y se larga. Pues si se lo hace a un Pokémon que lleva amuleto puro, pues no tendrá ese efecto negativo, ¿vale? Sin embargo, si yo llevo amuleto puro en un Pokémon con abocajarro, que después de usarlo me baja las defensas, yo hago abocajarro y como no ha sido otro Pokémon el que me baja las defensas, sino he sido yo mismo con mi ataque, en ese caso sí se me van a bajar las defensas, ¿vale? Tened en cuenta esto, o sea, no penséis que esto os va a inmunizar contra el dropeo de defensas, o sea, contra el dropeo de estadísticas, no, solamente contra las que os apliquen otros Pokés, ¿vale? Importante tenerlo en cuenta. Y relativamente de la mano del amuleto puro está el objeto capa furtiva o Covered Cloak. Capa furtiva o Covered Cloak en inglés lo que hace es inmunizarte contra los efectos secundarios de los ataques recibidos, ¿vale? No contra los efectos secundarios de los ataques que tú haces, sino contra los ataques que tú recibes. El ejemplo más famoso actualmente es
que el Pokémon que lleva la Cover Cloak, cuando entra un rival y le intenta hacer sorpresa normalmente le hace un poco de daño de tipo normal y hace 100% de probabilidades de que el que lo recibe retroceda en ese turno. Es el efecto secundario que tiene el ataque sorpresa. Pero como tú llevas la Cover Cloak, pues no retrocedes. Está muy bien. Y bueno, no solamente te inmuniza contra el retroceder de sorpresa, también te inmuniza contra las probabilidades de que te queme un puño fuego, por ejemplo. Las probabilidades de que te congele una ventisca. ¿Vale? Contra todo eso te inmuniza también. ¿Vale? Es los efectos secundarios de los ataques que te hagan, te los quita. O sea, a un Pokémon con capa furtiva es imposible quemarlo de un puño fuego. ¿Vale? Tenlo en cuenta. Seguimos con el hermanito feo del objeto restos. En este caso estamos hablando del lodo negro. Black Sludge en inglés. ¿Vale? El efecto que tiene es el mismo, restaura una 16ª parte de la vida máxima en cada turno, pero solamente si eres tipo veneno. Si no eres tipo veneno, si lo lleva un Poké que no es de tipo veneno, lo que hace es restar una 8ª parte de los PS máximos, ¿vale? Ojo con esto. Ojito con esto. El lodo negro se ha usado muchísimo en Pokémon como Toxapex, incluso en Pokémon como Gengar, que lo pasa a los rivales con Trick y tal. Lo que pasa que, como decís por el chat, con la llegada de la teracristalización, este objeto principalmente se usa en Pokémon defensivos. Y la teracristalización en un Pokémon defensivo, lo que te interesa es que te cambie a un tipo que te ayude de manera dándote una cobertura o tal, ¿no? Que te quite el tipo que tienes y te ponga otro que pueda ayudarte a resistir un super efectivo. Como por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, en caso de Toxapex. Pues a lo mejor a Toxapex le interesa ser, vamos a poner un ejemplo, tipo volador, para inmunizarse contra el tipo tierra. Vale, pues Toxapex antes de teracristalizar es tipo veneno, por lo tanto el lodo negro le cura, pero en cuanto teracristaliza tipo volador, ya no es tipo veneno, por lo tanto el lodo negro pasará a hacerle daño. Por lo tanto ahora, con la mecánica de la teracristalización, está un poquito olvidado este objeto, pero bueno, a lo largo del competitivo de las generaciones se ha usado muchísimo, como veíamos en el tutorial de los tipos, el tipo veneno es muy buen tipo defensivamente. Y bueno, pues ahí está, ¿vale? Tiene mucho uso. Si jugáis en competitivos que no sean de 9ª generación, lodo negro, tenedlo mucho en cuenta para pokés de tipo veneno, como Within, como ya os digo, Toxapex, incluso Gengar y tal. Es bastante bueno objeto. Pasamos ahora a un objeto que no es que se use demasiado, la verdad, quizá en el modo historia, en un loque o así, tenga un poquito más de sentido. El polvo brillo. El polvo brillo, o Bright Powder en inglés, lo que hace es muy simple y al mismo tiempo un poquito random, pero toca bastante los huevos. Y es que reduce un 10%, o sea que multiplica por 0,9 la precisión en los ataques que son usados contra el portador. ¿Vale? Es decir, si un ataque que te hacen a ti, que tienes el polvo brillo, tiene 100 de precisión, pasará a tener 90. Para Mucalola, no me hables de Mucalola. No me hables de Mucalola, Rally. Por favor, no me hables de ese bicho. ¿Se usa mucho este objeto? No, la verdad es que no. La verdad es que no se usa demasiado. Se ha visto esta temporada en VGC, se ha visto a Articuno en equipos de... exactamente, en equipos de nieve, con la habilidad que tiene, que le aumenta la evasión, mezclado con el polvo brillo que reduce la precisión y tal, y bueno, hemos visto a Articuno que gracias al RNG es capaz de esquivar 4 ataques seguidos, pero bueno, normalmente los objetos que dependen mucho de la aleatoriedad no suelen ser los más famosos o los más usados, pero bueno, ahí está. Mal objeto tampoco es, simplemente pues que arriesgas ahí un poquito, ¿no? Malo tampoco es, inútil no es, para nada. Vamos ahora con el cascabel concha tu madre, Shellbell en inglés. El cascabel de la concha de la lora lo que hace es que roba 1/8 del daño que haces como vida, es decir, tú pegas una hostia y en la 8ª parte del daño que has hecho te lo recupera el Pokémon que ha hecho el ataque en forma de PS, ¿vale?
Es el típico robo de vida de todos los videojuegos. En casi todos los videojuegos existe este concepto. Robo de vida, o succión de vida, o vampirismo. Dependiendo del videojuego se llama de una manera o de otra, pero todos hacen lo mismo, ¿vale? Que es recuperar parte del daño que tú haces como vida, ¿vale? En este caso sí que es verdad que este objeto es... Para el modo historia es buenísimo. Para los modos historia es uno de los mejores objetos que hay. Para los loques es buenísimo también. Ahora, para competitivo, pues oye, a lo mejor te interesa en pokés que hagan mucho daño, que son los que más se van a curar con este objeto, te interesa hacer más daño. Entonces te interesa llevar un objeto que potencie tu daño. Y para los pokés que necesiten sustain, que necesiten recuperar vida, como no hacen mucho daño, a lo mejor lo que te interesa es que te estén curando un porcentaje de vida siempre y no dependa de que tú ataques o no, como son los restos o las vallas o así. Entonces para competitivo se queda un poquito cojito y tal, pero bueno, ahí está. Para algunos pokés en singles puede llegar a valer en ciertos formatos competitivos, pero que sepáis que no es ni por asomo de los más usados, ni muchísimo menos. Y por último en esta página, aún tenemos otra página, tranquilos, vamos a hablar del cubresuelos. Un poquito en referencia a lo que decía Ángel antes. Cubresuelos o Terrain Extender en inglés. Lo que hace es muy parecido a las rocas de clima, ¿vale? Esto lo que hace es que aumenta la duración de los campos de 5 turnos a 8 turnos. De cualquier campo. Aquí no existe un objeto específico para cada tipo de campo para aumentar la duración, sino que existe un objeto único para todos los campos. Cualquier Pokémon que ponga un campo y lleve este objeto equipado, pues ese campo, en vez de llegar a durar 5 turnos, pues va a durar 8 turnos. Vale. ¿Se usa? No mucho, la verdad. No mucho. Normalmente se suelen usar objetos que potencien los efectos del campo de manera ofensiva o de manera defensiva, o que interactúen con el campo de otra manera, y no que aumenten la duración del campo. Vale. No se suele usar, pero bueno, ahí está. Como hablamos de las rocas de los climas, pues quería hablar también de este objeto porque existe y, bueno, pues a lo mejor vosotros en cierta regulación competitiva, en cierto arquetipo de equipo y tal, encontráis una utilidad, pues ahí lo tenemos, ¿vale? Y con esto acabamos esta parte, pero tranquilos, que queda esta otra. Tranquilos, aún quedan muchos objetos muy buenos con los que tenemos que decir cositas.